Bien, sean bienvenidos una vez más, estimados participantes, a este curso de formación de auditor interno de las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Como ustedes tienen conocimiento, ya hemos realizado o hemos revisado el proceso de implementación de sistemas integrados de gestión de las normas en referencia. Conocemos la estructura de alto nivel con la que se relacionan los requisitos que tienen en común las tres normas, ¿sí? Tenemos la facilidad de revisar la información en cuanto a la guía de la trinorma que tienen en el aula virtual, ¿sí? Hemos revisado el proceso que nosotros proponemos como consultores, que se presenta en 8 pasos. El día de ayer hemos iniciado con la revisión de la norma ISO 19011 que nos da las directrices para realizar una auditoría. Recordemos que dentro de la norma, dentro de las tres normas, en la cláusula número 9 que habla de la evaluación y desempeño del sistema de gestión, las normas nos solicitan, o es un requisito, la, la auditoría, ¿sí? Y para eso, pues nosotros debemos realizar una gestión del programa de auditoría. Debemos recibir esa información que se ha implementado o ha desarrollado un consultor antes de que nosotros hayamos sido contratados o antes de que nosotros hayamos sido designados para realizar la, la auditoría interna, ¿sí? También habíamos comentado que esta norma ISO 19011 nos da la facilidad de realizar un proceso de auditoría de primera y segunda parte, ¿sí? Cuando hablamos ya de una auditoría de tercera parte, debemos referirnos a la norma ISO 17021, y que nos da las directrices o que da las directrices a organismos evaluadores de la conformidad. Eso es muy importante que lo tengamos presentes, ¿sí? Ya que nosotros vamos a desarrollar actividades de auditoría y en cualquier momento vamos a tener que asesorar a nuestro gerente, a la alta dirección, o tal vez nosotros buscar la certificación para alguna empresa, ¿sí? Dentro de esta norma ISO 19011 vamos a encontrar una estructura, ¿sí? Que está conformada por 7 cláusulas, y habíamos dicho que las 3 primeras cláusulas son netamente informativas. Hablábamos del objeto y el objeto y campo de aplicación de la norma. Hablábamos sobre las referencias normativas que no tienen referencias normativas esta norma ISO 19011, y hablábamos de los términos y definiciones que vamos a encontrar dentro de ella. Y habíamos visto ciertos términos como auditoría combinada, auditoría conjunta, cuáles son los criterios de auditoría, ¿sí? Entonces, para irnos familiarizando ya con estos términos, los invito a que revisen. Son 26 términos con los que debemos estar familiarizándonos constantemente. También habíamos hablado de los principios de auditoría que se encuentran dentro de la cláusula número 4, ¿sí? Que habla de imparcialidad, de integridad, de debido cuidado profesional. Debemos cuidar de manera confidencial la información, ser independientes, tener un enfoque basado en evidencias y el enfoque basado en riesgo. De esa manera nosotros hemos venido ya desarrollando la cláusula número 4 en base a los principios que debemos desarrollar, tanto los 4 principios que se definen para los auditores y 3 principios que deben tener presente dentro de la auditoría. Y
Empezamos revisando ya la gestión del programa de auditoría. ¿Alguien tiene una pregunta? Raquel, disculpe, esta información ya se subió al aplicativo de la misma forma. La norma ya, la 19.011 sí ya está subida en el aula virtual. Sí, la norma 19.011 ya está dentro del aula. Y la presentación no la he subido. La voy a subir hoy después de la presentación, ¿sí? Después de esta sesión que tenemos, voy a subir la presentación que tienen en este momento en pantalla. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Amy Vargas, disculpe, el día de ayer no me pude conectar con todo, ya reviso la plataforma y cualquier inquietud le envío un correo a la empresa. Sí, sí, Amy Vargas, por favor, revise la información en el video de la clase del día de ayer y cualquier inquietud que usted tenga en cuanto a la actividad que se encuentra para que la desarrollen en esta semana, pueden hacerla llegar al número de la empresa y yo con gusto les despejo cualquier duda. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ok, gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta para ir despejando las dudas, bien. De no ser así, vamos a continuar. Bien, estábamos hablando de la gestión del programa de auditoría, ¿sí? Aquí nosotros hemos revisado cómo se debe, cómo se debe recibir la información, ¿sí? Qué tipo de análisis debemos realizar en cuanto al contexto de la empresa que nosotros vayamos a auditar, y debemos familiarizarnos con el contexto de la organización, debemos realizar un análisis en base al programa que ya se haya implementado, conocer cuál es el alcance del programa de auditoría para posterior nosotros realizar una propuesta de auditoría. Y el gerente o la alta dirección o el auditado, pues nos dará a conocer si está conforme, si se encuentra directamente relacionado con la actividad o si tal vez necesita que hagan algún cambio en cuanto a los objetivos de la auditoría. Probablemente no esté enfocado en la mejora, probablemente no se cumplen las expectativas del, del auditado o de las partes interesadas, ¿sí? Y habíamos hablado el día de ayer que se debe determinar las oportunidades en cuanto a la mejora del programa de auditoría. Sí, aquí nosotros estábamos o habíamos comentado que se debe permitir, nosotros podríamos probablemente em, recomendar o tal vez, si valdría el término, nosotros podríamos asesorar que se lleve a cabo las auditorías en las empresas que se encuentran en una determinada región, verificando que se pueda minimizar el costo y realizar las auditorías en un solo, en un solo viaje, se podría decir, así como se encuentra así como se encuentra aquí descrito, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos recomendar, asesorar o probablemente eh, solicitar a la alta dirección que se lleve a cabo una auditoría minimizando los recursos, ¿sí?
Debemos también tener en cuenta que el equipo auditor debe tener la competencia necesaria para alcanzar los objetivos en cuanto al contexto de la organización. Para eso, pues, debemos tener el apoyo de expertos técnicos para poder verificar el cumplimiento de las actividades en cuanto a la auditoría, ¿sí? Dentro de las oportunidades también deberíamos tener que alinear o verificar que las fechas de la auditoría, ¿sí?, se cumplan de acuerdo a la disponibilidad para que el personal que tiene conocimiento de las áreas que se van a auditar puedan servir como guías y sean observadores a su vez por parte del auditado, por parte del gerente de la empresa, ¿sí? De esa manera nosotros podemos gestionar el programa de auditoría. Nosotros eh, podríamos presentarle alternativas al auditado para que él pueda tomar la decisión de realizar las auditorías en base a nuestra propuesta. Y de esa manera, pues, se, se estaría tomando en cuenta las oportunidades que nosotros hayamos encontrado dentro del programa de auditoría. Dentro de la subcláusula 5.4.1 tenemos, dentro de la subcláusula 5.4 tenemos 4 subcláusulas. Y aquí vamos a ver cuáles son los roles y responsabilidades de las personas que se encuentran como responsables del programa de auditoría. Recordemos que nosotros vamos a recibir el programa de auditoría y ese programa de auditoría ya tiene una persona responsable, ¿sí? Esa persona ya está designada por parte de la empresa a realizar las actividades que se comprometió cuando se implementó el sistema de gestión, ¿sí? Entonces nosotros vamos a verificar cuáles son esos roles y responsabilidades de las personas responsables del sistema de gestión o del programa de auditoría, perdón, ¿sí? Vamos a verificar la competencia de las personas responsables de la gestión del programa de auditoría. Así también vamos a verificar cuál es el alcance de la auditoría para nosotros proponer el alcance que se va a desarrollar de acuerdo a los conocimientos de los expertos técnicos y en base a los conocimientos que nosotros hayamos desarrollado de acuerdo a nuestras capacitaciones y formación. ¿Sí? Y también pues vamos a identificar los recursos que se necesitan para desarrollar el programa de auditoría y también cómo se ha venido desarrollando el programa de auditoría mientras se ha trabajado en él. Bien, vamos a ver cuáles son los roles y responsabilidades de las personas responsables de la gestión del programa de auditoría. ¿Sí? Dentro de este programa de auditoría, las personas que se encuentran como responsables deberían establecer la extensión del programa, ¿sí? Y nosotros verificar cuál es esa extensión, ¿sí? Nosotros debemos determinar cuál es el alcance, debemos verificar cómo se ha venido trabajando con el programa de auditoría. ¿Para qué? Para determinar las cuestiones externas e internas que vamos a analizar y en base a eso nosotros poder presentar nuestra propuesta en cuanto a la auditoría. Así también, una vez que nosotros ya hayamos realizado o hayamos revisado cuál es la extensión del programa, ¿sí?, cuáles son las cuestiones externas e internas, nosotros vamos a poder seleccionar las personas que van a conformar los equipos auditores o el equipo auditor de acuerdo a la competencia general, ¿sí? De acuerdo a la competencia general, esto quiere decir, pues, de acuerdo
a la formación y capacitación que haya tenido los expertos técnicos, que hayan tenido los auditores, ¿sí? Y para eso, pues, nosotros debemos realizar lo que nos solicita la norma, haber realizado el ciclo Deming, planificar, hacer, verificar y actuar para establecer todos los procesos pertinentes, ¿sí? ¿Cuáles son estos procesos pertinentes? Primero, verificar el procedimiento de la auditoría. Luego, verificar la planificación o el plan de auditoría. Y por último, realizar la auditoría, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos realizado la auditoría, nosotros vamos a evaluar a las personas o al equipo auditor. Sí, con eso nosotros vamos a poder determinar cuáles son los procesos pertinentes, ¿sí? Y aquí vamos a coordinar el calendario, vamos a verificar cómo se está cumpliendo o cómo se ha venido cumpliendo el programa de auditoría. Vamos a determinar cuáles son los criterios de auditoría que necesitamos verificar o analizar para presentar nuestra propuesta en cuanto a la mejora o la gestión del programa de auditoría. ¿Qué métodos de auditoría vamos a utilizar? Aquí nosotros podemos utilizar listas de chequeo, podemos utilizar alguna matriz en cuanto a la identificación de riesgos y oportunidades, ¿sí? También podemos o vamos a realizar la evaluación de los auditores cuando ya hayan informes de auditorías presentados, ¿sí? Cuando ya se haya realizado auditorías anteriormente, nosotros vamos a verificar si se han evaluado los auditores, ¿sí? Vamos a verificar cómo se han realizado los procesos de comunicación externa e interna, ¿sí? Cómo se distribuyen los documentos en cuanto al sistema de gestión que se ha implementado, si cumplen con la codificación, si se encuentran revisados de acuerdo a la versión, si están legalizados, ¿sí? Si existe algún tipo de resolución de conflictos y el tratamiento de quejas, ¿sí? Y cómo se ha venido dando el seguimiento de las auditorías o de la auditoría que se haya realizado en, en días o en tiempos anteriores. ¿Alguna pregunta, estimados participantes, en cuanto a la subcláusula 5.4.1? Bien, así nosotros pasamos a la subcláusula 5.4.2. Aquí vamos a hablar de la competencia de las personas responsables de la gestión del programa de auditoría. Déjenme borrar esto. Sí, aquí se debe tener en cuenta la competencia necesaria para gestionar el programa de auditoría. ¿Quién me dice la diferencia entre competencia y formación? Aquí nosotros vamos a tener en cuenta la competencia, ¿sí? Que se necesita para gestionar el programa y sus riesgos y oportunidades, ¿sí? Alguien que me pueda decir qué entiende por competencia y qué entiende por formación, ¿sí? Bueno, les comento. Cuando hablamos de competencia, estamos hablando de conocimientos que tenemos en cuanto a realizar una actividad, ¿sí? Estamos hablando de conocimiento. Hemos sido capacitados, ¿sí? Tenemos prácticamente la información de poder realizar una actividad. Pero cuando hablamos de formación, estamos hablando de experiencia, de la experticia que hemos desarrollado al momento de realizar esa actividad.
Por eso es que muchas personas hablan de competencia. Sí, soy competente para realizar esta actividad, pero en realidad no tengo la experiencia, ¿sí? Y no me he formado, no tengo la experticia de en esta área, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta la competencia cuanto a los conocimientos que se han recibido, ¿sí? Entonces, aquí de las directrices de auditoría nos habla de competencia, nos habla de conocimiento que debemos tener para poder realizar en realidad la auditoría y poder gestionar el, el programa de auditoría. Todos debemos pasar por esta situación, ¿sí? Debemos conocer, debemos realizar o recibir esos conocimientos en cuanto a los principios de auditoría, ¿sí? Los principios de auditoría. ¿Qué normas de sistemas de gestión se han utilizado? Y otras relacionadas. Cuando hablamos de otras relacionadas, estamos hablando de las actividades a la que la empresa se dedica, ¿sí? Probablemente por contaminación ambiental deban realizar o buscar la forma de obtener el, un certificado, un registro o una licencia ambiental, ¿sí? O tal vez al momento de presentar los documentos ante el Ministerio de Trabajo, deban desarrollar un reglamento de higiene y seguridad para que la empresa pueda realizar sus actividades y demuestre que está realizando gestión o minimizando los riesgos y peligros a los que sus colaboradores se encuentran expuestos, ¿sí? Y la información del contexto del auditado. Podemos hablar de un RUC, ¿sí? De un registro único de contribuyentes, ¿sí? Tenemos conocimiento o podemos darnos cuenta que dentro del RUC se encuentran desarrolladas todas las actividades a las que la empresa se encuentra, se o tiene las actividades que pueden prestar, que pueden ser consultoría, puede ser probablemente actividades de minería, ¿sí? Dentro del RUC nosotros vamos a encontrar a qué se dedica la empresa, ¿sí? Y los requisitos legales y regulatorios, tal vez documentos o permisos de funcionamiento ante el municipio, ante la gobernación, ¿sí? De todo depende del contexto de la auditoría, de qué es lo que está realizando nuestra empresa o la empresa a la que nosotros vayamos a auditar. Según sea apropiado, conocimientos de gestión de riesgo, gestión de proyectos y procesos y tecnologías de la información y comunicación. Esto es de acuerdo a lo que el auditor necesita. Por eso nos dice, según sea apropiado, debe tener conocimientos de gestión de riesgo, gestión de proyectos y procesos, así como tecnologías de la información y comunicación, ¿sí? No, la norma no nos dice que debemos tener conocimiento de todo, pero sí, si se necesita, si es apropiado para la actividad que se va a auditar, sí debemos tener conocimiento de cada uno de estos temas, ¿sí? ¿Alguien, alguna consulta? Bien, y pasamos al establecimiento de la extensión del programa de auditoría. ¿Qué se les viene qué se les viene como idea en este momento al hablar de la extensión del programa de auditoría? Alguien que desee participar, alguien que nos pueda hablar un poquito. Cuando hablamos de la extensión del programa de auditoría, estamos hablando del alcance que debe tener el programa de auditoría, ¿sí? Y es por eso que nos dice que
debemos tener presente los factores básicos ya descritos. ¿Y cuáles son los factores básicos ya descritos? ¿Sí? El contexto de la organización, ¿sí? Los criterios de la organización, ¿sí? Los criterios, los criterios de auditoría, ¿sí? Aquí nos dice el alcance del programa de auditoría, ¿sí? Depende de la información suministrada. ¿Sí? Nosotros vamos a recibir la información de la empresa y nosotros vamos a proponer el alcance. Y eso es lo que habíamos revisado el día de ayer. Y quienes por una u otra razón no pudieron conectarse, por favor, les sugiero que revisen la clase del día de ayer y ahí nosotros ya tenemos prácticamente una propuesta para presentar un alcance de la auditoría que probablemente se pueda desarrollar. Si hablamos sobre una empresa que se dedica a la importación de autos y ustedes deben desarrollar un alcance un alcance para el programa de auditoría de una empresa que se dedica a la explotación minera, ¿sí? También debemos identificar los recursos del programa de auditoría, cómo se ha venido trabajando dentro del programa de auditoría, ¿sí? ¿Qué han utilizado? ¿Sí? Probablemente, eh, probablemente ellos utilizaban listas de chequeo o tienen desarrollado una aplicación o un software con la que se manejan todos los documentos de la empresa, ¿sí? Y en base a eso, pues nosotros debemos verificar que estos recursos que se encuentran asociados a los auditores o necesarios deben ser de acuerdo a lo que, de acuerdo a lo que se necesita invertir, ¿sí? Por eso nos habla de recursos financieros, ¿sí? De información documentada, que probablemente no la tengan impresa, la tengan en un software, tengan una base de datos, ¿sí? Y por eso es que tal vez tienen desarrollada la tecnología desarrollada en un equipo tecnológico, ¿sí? ¿Qué tipo de infraestructura manejan? ¿Sí? La logística y de acuerdo a tecnologías de la información. Vamos a avanzar. Si hay alguien que desee realizar alguna consulta o alguna acotación, por favor lo puede hacer y hacer de esto prácticamente una conversación, ¿sí? Y tal vez tienen alguna duda para que no sea monótono. Bien, y pasamos a la implementación del programa de auditoría, ¿sí? Este programa de auditoría nos habla o se va a desarrollar dentro de 7 subcláusulas, ¿sí? Vamos a verificar cómo se han desarrollado los objetivos. Recordemos que esta norma es utilizada también por las personas que implementan el sistema de gestión, ¿sí? Y es por eso que nos habla de la definición de los objetivos, alcance y criterios de una auditoría. ¿Por qué? Porque en la cláusula número 9 de las normas nos habla de la evaluación de desempeño y es por eso que ustedes encontrarán que se debe definir los objetivos, alcance y criterios de la auditoría individual también. Es otra nota que nos habla la norma. Cuando encontramos auditoría individual, esta también puede ser tratada como una auditoría combinada, ¿sí? O una auditoría conjunta, ¿sí? Es por eso que hace énfasis de auditoría individual y dentro de las notas vamos a encontrar que esta palabra individual puede ser reemplazada
por cada una de los tipos de auditoría, ¿sí? También vamos a seleccionar o a determinar los métodos de auditoría, ¿sí? Ya podrían ser in situ o podrían ser a distancia. Hoy por hoy podríamos realizar una auditoría en tiempo remoto, así como lo estamos realizando en este momento, una sesión, ¿sí? Nosotros podríamos realizar una auditoría en tiempo remoto, ¿sí? Aquí también se debe seleccionar los miembros del equipo, ¿sí? Cuando ya se implementa o para implementar el, el sistema de gestión, perdón, el, sis- la- el programa de auditoría, nosotros debemos también ya seleccionar los miembros del equipo auditor, asignar las responsabilidades al líder del equipo auditor para una auditoría individual o una auditoría conjunta o combinada. Y también debemos gestionar los resultados del programa de auditoría, ¿sí? Debemos verificar cómo se han desarrollado los resultados, qué tipo de acciones correctivas han presentado, o tal vez si no existe o si no se ha realizado ningún tipo de gestión, ¿sí? Se podría iniciar con, con las recomendaciones puede, que usted puede presentar al momento de entregar el informe de auditoría, ¿sí? También debemos realizar una gestión y conservación de los registros del programa de auditoría, ¿sí? Y vamos a ir analizando uno por uno. En realidad, todo lo que nosotros vamos a encontrar aquí son eh, prácticamente recomendaciones, ¿sí? La norma también nos habla que no todo lo que está escrito dentro de la norma ISO 19011 o dentro de las normas son de cumplimiento obligatorio, pero sí nos ayudan a tener una mejor comprensión, nos dan una mejor visión de las actividades que se deben desarrollar. Entonces, de manera general, nos habla de que las partes interesadas o se debe tener comunicación entre las partes pertinentes del programa de auditoría. Se debe comunicar los riesgos y oportunidades que se pueden encontrar dentro del del programa de auditoría, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a definir los objetivos de acuerdo al alcance y criterios para cada auditoría, ¿sí? Ya sea individual, combinada o conjunta, ¿sí? También vamos a seleccionar los métodos de auditoría y estos métodos de auditoría nos dice que se encuentran en la tabla A1, ¿sí? Del anexo A, ¿sí? Si tal vez ustedes ya pudieron descargar, ya tienen la norma dentro, ya tienen la norma impresa o la tienen ya de manera digital, pueden ir revisando y cuáles son los métodos de auditoría que nos presenta la norma, ¿sí? Aquí nosotros podemos desarrollar el, el tema en cuanto a los métodos de auditoría y podemos verificar que los métodos de auditoría se encuentran de acuerdo al grado de interacción entre el auditor y el auditado, teniendo en cuenta la interacción humana, ¿sí? Que sería in situ, sería la presencial, o a distancia en tiempo remoto, ¿sí? In situ, así como en, en tiempo remoto, se pueden realizar entrevistas, ¿sí? Se pueden ir completando listas de chequeo, listas de verificación de documentos, ¿sí? Y ustedes podrían ir teniendo más conocimiento en cuanto a los métodos de auditoría, verificando esta tablita que se encuentra en el anexo A, que es el A1, ¿sí? También
debemos tener en cuenta que se debe coordinar y programar las auditorías y otras actividades pertinentes al programa de auditoría. ¿Sí? Aquí, al hablar de actividades pertinentes al programa de auditoría, podríamos estar ya hablando de qué roles o qué responsabilidades han recibido cada uno de los miembros del equipo auditor. ¿Sí? Se debe asegurar que los equipos auditores o que el equipo auditor tenga competencia necesaria, como nos habla en el capítulo 5.5.4. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? También se debe verificar los recursos necesarios individuales y globales para los equipos auditores. Tal vez un recurso económico. ¿Alguien tiene una pregunta? Raquel nos dice, en una auditoría de primera parte, ¿siempre se elegirá un equipo auditor o solo podría existir un auditor líder? Pregunto si debemos incluir un equipo auditor físico para el taller solicitado. A ver, la primera pregunta nos habla sobre, ¿se elegirá un equipo auditor o solo podría existir un auditor líder? El auditor líder representa al, al equipo auditor, ¿sí? Podría estar una sola persona encargada, ¿sí? Este auditor líder, si es auditor líder, está encargada ya del equipo auditor, ¿sí? No sé si contesto la pregunta con eso. Y en cuanto a incluir un equipo auditor físico para el taller solicitado, no, es prácticamente una propuesta que usted va a desarrollar y si usted cree conveniente que deba presentar o incluir un equipo auditor, lo puede realizar. Como les había comentado, todo es de acuerdo a la creatividad o voluntad o experticia del consultor o auditor. No sé si contesté su pregunta, Raquel. Ok, gracias. ¿Alguien más, alguna pregunta? Bien, vamos a continuar. Sí, hablábamos que se debe proporcionar los recursos necesarios, individuales y globales para los equipos auditores. Sí, esto lo vamos a ver en la subcláusula 5.4.4. Y también debemos asegurar que las auditorías se realicen de acuerdo al programa de auditoría. Nosotros vamos a verificar si se han venido desarrollando las actividades o las auditorías tal como tal como se han comprometido al momento de implementar el sistema de gestión. Y también debemos asegurarnos que la información documentada pertinente relativa a las actividades de auditoría se gestiona y se mantiene adecuadamente. Y esto nosotros lo podemos verificar dentro del aplicativo que se encuentra desarrollado el procedimiento de auditoría, está codificado y se gestiona por medio de codificación y por medio de versiones. Y también tenemos el plan de auditoría, que también es un formulario que se debe llenar y dentro de él tenemos las actividades que se deben desarrollar, tenemos las fechas en las que se deben cumplir, ¿sí? Y con eso nosotros cumplimos prácticamente que la información documentada esté directamente relacionada a la gestión y que se desarrolla de manera adecuada. En cuanto a la definición de los objetivos y alcance y criterios para una auditoría individual, ¿sí? Nosotros debemos definir los objetivos de acuerdo al grado de conformidad del sistema de gestión que se va a auditar, ¿sí? Nosotros ya hemos recibido la información, ¿sí? Y podemos tener en cuenta si hay o no un grado de conformidad, ¿sí?
De esa manera nosotros podemos definir objetivos, ¿sí? Ya tenemos prácticamente evidencia de que hay o no conformidad de el sistema de gestión en cuanto a las actividades que se ha desarrollado. Si existe un grado de conformidad, nosotros ya podemos definir objetivos y proponer mejoras, ¿sí? Aquí nosotros también vamos a evaluar la capacidad del sistema de gestión para ayudar a la organización a cumplir los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y compromisos, ¿sí? Entonces, si nosotros ya tenemos la información y tenemos la oportunidad de evaluar cómo se ha desarrollado la capacidad del sistema de gestión, nosotros vamos a poder dar la alternativa o presentar objetivos que nos ayuden a cumplir o que le ayuden a cumplir los requisitos a la empresa, ¿sí? Ya sean legales, reglamentarios o los compromisos. Cuando hablamos de compromisos, también podemos hablar de la política que se implementó dentro del sistema de gestión, ¿sí? También nosotros vamos a hablar de la eficacia del sistema de gestión. Vamos a verificar si se han alcanzado o no los objetivos que se propusieron dentro de la política, ¿sí? Recordemos la eficacia, la diferencia entre eficacia y eficiencia. Aquí nos habla solo de objetivos y es por eso que hace énfasis en la eficacia, ¿sí? También para definir los objetivos debemos identificar las oportunidades, identificación de oportunidades, ¿sí? Para la mejora potencial del sistema de gestión, ¿sí? Nosotros vamos identificando, nosotros ya hemos tenido el acceso a la información, hemos ido verificando cómo se está trabajando, cómo se han venido desarrollando las actividades propuestas dentro del sistema de gestión y en base a eso, pues podemos identificar las oportunidades. También vamos a verificar la idoneidad, ¿sí? Vamos a ver si es que es idóneo o no, así como la adecuación del sistema de gestión con respecto al contexto de la dirección estratégica del auditado, ¿sí? Aquí estamos hablando de verificar si es o no pertinente todo lo que la organización se ha propuesto y nosotros, en base a nuestro análisis, en base a la experiencia en cuanto a las actividades que se estén desarrollando o tal vez con la sugerencia por parte de un experto técnico que tenga más conocimiento de la actividad que desarrolla esa empresa, podría decirnos que se puede mejorar, ¿sí? Se puede adecuar mucho mejor el sistema de gestión, ¿sí? Porque aquí el contexto de la dirección estratégica depende mucho de la experticia en cuanto al conocimiento de la actividad que se está realizando. Y es por eso que nosotros debemos tener ese apoyo por parte de expertos técnicos que nos den esa amplitud en cuanto al desarrollo de estas actividades. Y aquí también nosotros, para poder definir los objetivos, debemos evaluar la capacidad del sistema de gestión para satisfacer, para establecer y alcanzar los objetivos y para abordar eficazmente los riesgos y oportunidades en un contexto cambiante. Aquí vamos a hablar de evolución, lo que siempre les he venido comentando, les he venido diciendo, ¿sí? Las empresas deben evolucionar, no podemos quedarnos estancados, ¿sí? Y esto nos enseñó la pandemia, a nosotros, hoy por hoy nos enseñó la pandemia, pero sí se ha venido realizando un análisis en enfermedades que se han venido presentando anteriormente y es así como nosotros venimos evolucionando, ¿sí? Siempre que existen enfermedades o surgen este tipo de problemas en cuanto a pandemias, se va innovando, ¿sí? Hoy por hoy nos ha tocado eh, reinventarnos,
en cuanto a capacitaciones, o sea, ya tomó fuerza, porque de existir ya existían las capacitaciones virtuales, ¿sí? Y a raíz de la pandemia, pues ha venido tomando más fuerza. Y así de varias actividades, ¿sí? En las empresas ya realizan sesiones de manera virtual, ¿sí? No es necesario que estemos viajando para que haya una reunión entre gerentes de las empresas de la sierra con las empresas que tienen sus franquicias en, en la costa, así como hablar de entre continentes, ¿sí? Entonces, nosotros debemos ir presentando objetivos de acuerdo a la capacidad de gestión de, de un contexto cambiante, ¿sí? Vamos a avanzar. Y aquí tenemos los métodos de auditoría que les había comentado, que se encuentran en el anexo de la tabla 1, ¿sí? Tabla A1. Podemos ver aquí que nos habla de acuerdo a la ubicación del auditor, ¿sí? Puede ser in situ, puede ser a distancia, como podemos ver en las dos, se desarrollan actividades de entrevistas, ¿sí? En las dos tenemos entrevistas, en las dos podemos ver que se habla de verificación, ¿sí? Listas de verificación, aquí también tenemos listas de verificación, ¿sí? Así como cuestionarios. Podemos revisar los documentos de la participación del auditado en cuanto al, en cuanto a la, a ver, sí, en cuanto a la in situ, ¿sí? Y también podemos ver la distancia, revisar los documentos de participación del auditado. Lo que no podemos, ¿sí? Lo que no podemos, tanto, o sea, en las que se diferencian las dos, ¿sí? Lo voy a poner como, las que se diferencian los dos, es que en in situ podemos muestrear, ¿sí? Y a distancia, ¿sí? Podemos observar el trabajo realizado con una guía, nada más. Entonces, esto hace o nos muestra la diferencia, ¿sí? Sin interacción humana, ¿sí? Sin interacción humana, nosotros también tenemos similitudes, y revisamos documentos, ¿sí? También revisamos documentos, ¿sí? Vamos a observar el trabajo desempeñado, ¿sí? Directa- eh, Directamente estamos presentes observando las actividades que se realizan in situ, ¿sí? Y acá nosotros vamos a observar el trabajo desempeñado a través de medios de vigilancia, considerando requisitos sociales y legales. ¿Por qué creen ustedes que se debe considerar los requisitos sociales y legales? ¿Alguien que, alguien que quiera participar? ¿Sí? Alguien está en multas externas. ¿Sí? Así es. Sí, Raquel, debemos tener en cuenta los requisitos sociales y legales en cuanto a multas externas, ya que no sabemos, ¿sí? No sabemos qué se puede desarrollar en las actividades que se están presentando, ¿sí? También podemos verificar que sin interacción humana
se van a realizar visitas al sitio y estas personas van a seguir trabajando sin, sin descuidar sus actividades y nosotros verificar el cumplimiento, ¿sí? A distancia podemos realizar el análisis de datos, ¿sí? Una vez que ellos ya han realizado sus actividades, van llenando los formularios de control, ¿sí? Y nosotros recibimos esos documentos, vamos analizando los datos que se han presentado. Y también, pues sin interacción humana podemos muestrear. Y las actividades de auditoría in situ se realizan en las instalaciones, sí, eso ya ustedes tienen conocimiento. Las actividades de auditoría a distancia se realizan en cualquier otro lugar distinto a las instalaciones del auditado sin tener en cuenta la distancia. Las actividades de auditoría interactivas implican la interacción entre personal del auditado y el equipo auditor. Las actividades de auditoría no interactivas no implican interacción humana con las personas que representan al auditado, pero implican la interacción con los equipos, las instalaciones y la documentación. Lo que les estaba comentando, ¿sí? Ellos siguen trabajando, ellos siguen realizando sus actividades y nosotros estamos verificando su cumplimiento. ¿Alguien alguna acotación? Vamos a... Bien. En cuanto a la selección de los miembros del equipo auditor, ¿sí? Aquí el líder del equipo y a cualquier experto técnico necesario para la auditoría se especifica, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta que para seleccionar a los miembros del equipo auditor debemos tener la competencia y el líder del equipo auditor debe tener una competencia global, ¿sí? La competencia global del equipo auditor necesaria para lograr los objetivos de la auditoría teniendo en cuenta el alcance y los criterios de auditoría, ¿sí? Debe tener conocimiento global, ¿sí? De todo lo que se va a realizar. Y si hay algo que sea complejo, ¿sí? Si la complejidad de la auditoría lo amerita, deberíamos realizar una auditoría combinada, una auditoría conjunta, ¿sí? Porque como les había comentado, ¿sí? Les había comentado, si tengo conocimiento solo de calidad, yo no puedo realizar la auditoría individual, perdón, a ver, si solo tengo conocimiento de calidad, yo no puedo realizar una auditoría en, en, en gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Necesito de un auditor que tenga conocimiento en las otras áreas, ¿sí? Entonces ahí ya no vamos a hablar de una auditoría individual, no voy a hablar solo como auditor, ¿sí? Vamos a hablar de una auditoría combinada porque necesitamos de las personas o de otros o de otra persona que tenga conocimiento de estas áreas, ¿sí? Entonces, los métodos de auditoría seleccionados deben asegurar la objetividad e imparcialidad para evitar cualquier conflicto de intereses en el proceso de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Existe, existe el celo profesional, ¿sí? Muchas veces las personas que tienen un poquito más de conocimiento eh, quieren realizar las actividades de acuerdo a su conveniencia, ¿sí? Entonces, las cosas deben ser tratadas con imparcialidad, todo,
todo en cuanto a la auditoría se debe realizar con imparcialidad y tratando de realizar todo bajo una manera objetiva, ¿sí? Para eso, pues, los miembros del equipo auditor, para trabajar e interactuar eficazmente con los representantes del auditado y las partes interesadas pertinentes, deben mostrar su capacidad, deben demostrar la capacidad, sí, deben demostrar que tienen conocimiento tanto de las cuestiones externas e internas, ¿sí? Aquí, muy importante, ¿sí? Aquí, externas e internas pertinentes, ¿sí? Deben demostrar la capacidad de los miembros del equipo auditor para trabajar e interactuar, ¿sí? Porque probablemente sea necesario trabajar con una auditoría combinada o conjunta si es que no se cumple, si es que no se cumple con la competencia grupal. Si es que no se cumple con la competencia global en cuanto al equipo auditor que necesita, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener la facilidad de seleccionar los miembros del equipo auditor, ¿sí? Todos debemos tener la competencia, ¿sí? La formación la vamos manejando día a día. La formación para poder, o la experticia, el desarrollo el desarrollo de la experiencia, la vamos a tener con, la vamos a tener con el trabajo diario, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que no les gusta tener desafíos, ¿sí? Tienen el conocimiento, pero me dicen, no tengo experiencia, pero si no te das la oportunidad de desarrollar esas actividades, nunca vas a desarrollar la experiencia. Y créanme, estimados participantes, que si ustedes esperan que una persona les diga qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, no van a poder desarrollar esa experiencia, ¿sí? Porque nadie, como ya les había comentado, hay o existe el celo profesional y hay personas que no les gusta compartir su experiencia, ¿sí? Así como hay personas que sí comparten porque probablemente te digan, mira, puedes hacer las cosas de esta manera, es necesario que desarrollemos las actividades así, pero hay personas que no, ¿sí? Entonces, yo les llamo a que tengan esa creatividad, sean un poco activos, ¿sí? Estén buscando la forma de tener en cuenta que las actividades que se van a desarrollar deben, deben presentarse de acuerdo a su predisposición, ¿sí? Y nos habla también el, que las personas que deben ser parte del grupo, parte del equipo auditor, deben tener presente que se deben tratar con las habilidades propias, ¿sí? A través del apoyo de un experto técnico, ¿sí? Considerando también la necesidad de intérpretes, ¿sí? No conocemos todo, no tenemos la oportunidad de desarrollar todo tipo de actividades, ¿sí? Y de esa manera vamos a tener conocimiento del tipo y complejidad del proceso a auditar. Cuando ya nosotros tengamos la habilidad, ¿sí? Tengamos el apoyo de expertos técnicos,
y de las personas que nos pueden ayudar a interpretar algún tipo de tema que no esté claro y realizar o tener en cuenta la complejidad del proceso que se va a auditar. ¿Alguna pregunta, estimados participantes, para pasar a a un receso? Bien, tengo las 20 horas con 4 minutos. ¿Sí? Nos, nos volvemos a reunir o tomamos contacto nuevamente en la sesión a las 8 con 14 minutos. 20 horas 14 minutos.
Bien, compañeros, vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien, entonces, teniendo en cuenta cómo tenemos que realizar la selección de los miembros del equipo auditor, debemos tener el conocimiento de cómo realizar la asignación de responsabilidades al líder del equipo auditor, ¿sí? Para una auditoría individual o para una auditoría combinada o conjunta, se debe tener prácticamente los mismos, las mismas determinaciones o la misma directriz, ¿sí? Para asignar la responsabilidad al líder del equipo auditor, debemos tener en cuenta los, los objetivos de la auditoría, ¿sí? Debemos verificar cuáles son esos criterios de auditoría y la información documentada pertinente, ¿sí? ¿Por qué los objetivos de la auditoría y los criterios de auditoría para la asignación? Porque esa persona, ¿sí?, que va a estar al frente de las responsabilidades como líder del equipo auditor, ¿sí?, debe realizar el análisis, ¿sí?, de los objetivos en cuanto al contexto de la organización, y de, debe tener conocimiento no de todo, pero sí el conocimiento en cuanto a la formación del equipo auditor, ¿sí? Debe tener conocimiento en cuanto a los criterios de auditoría, las normas que se van a auditar, los, las normas legales, los requisitos en cuanto a documentación reglamentaria, ¿sí? Debemos verificar el alcance de la auditoría, incluyendo identificación de la organización y sus funciones y procesos, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que debemos identificar la organización o cómo debemos identificar la organización? ¿Cómo la vamos a identificar? Les había comentado, al momento que nosotros obtenemos la información y que se nos facilita el RUC, nosotros vamos a conocer, ¿sí?, cuáles son las actividades, ¿sí? Y al momento en que nos entregan la información del sistema de gestión, nosotros ya sabemos cuáles son las funciones y procesos. Eso debemos tener en cuenta, ¿sí? También el líder del equipo tiene que tener conocimiento en cuanto al desarrollo de los procesos de la auditoría y qué métodos asociados se han implementado en el desarrollo del sistema de gestión, ¿sí? Debemos tener en cuenta cómo está compuesto el equipo auditor, cuántos expertos técnicos necesitamos, cuántos observadores, cuántos guías, ¿sí? Cómo se van a direccionar cómo se va a direccionar dentro de la empresa, ¿sí? Y para eso, pues, debemos tener en cuenta cómo se va a realizar la composición del equipo auditor. Y debemos tener en cuenta los detalles del contacto con el auditado, ¿sí? Cómo se va a realizar esa reunión de apertura, ¿sí? Las ubicaciones, el marco temporal y la duración de las actividades de la auditoría que se llevará a cabo, ¿sí?
qué tiempo nos vamos a demorar en cada una de las actividades que se van a desarrollar. Eso tiene que tener en cuenta ya el equipo, el líder, sí, ya tener el conocimiento de qué tiempo más o menos se va a durar para proponer. Más adelante vamos a ver que en el informe de, de auditoría usted va a dar respuesta en el tiempo específico, en el tiempo que se especifica dentro del programa de auditoría, ¿sí? También debe tener en cuenta qué tipo de recursos son necesarios para llevar a cabo la auditoría, ¿sí? Eso también va a definir al líder del equipo auditor, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿Sí? Logística en cuanto a vehículos para trasladarse, y tal vez necesitamos algún material especial en cuanto a las actividades que se va a desarrollar. Si tal vez nos vamos a trasladar a, al terreno, a un terreno, qué sé yo, que se presentan lluvias permanentes, o clima tropical, ¿sí? Debemos tener conocimiento para poder solicitar los recursos necesarios. Y también tenemos que tener en cuenta qué tipo de información se necesita para evaluar y abordar los riesgos y oportunidades que se van a identificar o que se identifican para el logro de los objetivos de la auditoría. Y todo esto se va a, se va a obtener con la experiencia, ¿sí? Nosotros lo vamos a desarrollar mientras vamos realizando una auditoría. Y también vamos a ver que más adelante habla de auditores en formación, ¿sí? Porque, como ya les había comentado, la formación, al momento de hablar de formación, está hablando de experiencia. Y si usted es un auditor en formación, usted está recibiendo, está prácticamente poniendo en práctica los conocimientos, pero se está formando para obtener la experiencia, ¿sí? También habla de la información que apoya a los líderes de los equipos auditores en sus interacciones con el auditado para la eficacia del programa de auditor. Aquí nos habla que debemos tener información de apoyo, ¿sí? Como líderes. Si nosotros somos prácticamente seleccionados como líderes del equipo auditor, debemos también tener conocimiento cómo vamos a interactuar con el auditado, con las personas que nos van a recibir, con las personas que van a entregarnos la información, ¿sí? Debemos ser empáticos, debemos darle una confianza a esa persona cuando le solicitamos la información. Hay algunas veces en las que cuando el auditor va a realizar su trabajo, las personas que reciben o los auditados consideran que esta persona quiere hacer daño o está verificando solo errores y no es así, ¿sí? Entonces debemos tener esa empatía para poder interactuar y que esa persona realice sus actividades de manera normal. Si va a hacer una auditoría in situ y vamos a estar verificando las actividades que se están desarrollando. Y así pues nosotros podríamos asignar las responsabilidades del líder del equipo auditor. En cuanto a la gestión del programa de auditoría, ¿sí? Pasamos a la cláusula 5.5.6 y hablamos de cómo se va a realizar la gestión de los resultados del programa, ¿sí? Y nos dice que las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían, ¿sí? Recordemos que cuando habla de deberían, habla de posibilidades, ¿sí? Asegurarse de que se realizan las siguientes actividades.
evaluación del cumplimiento de los objetivos para cada auditoría dentro del programa de auditoría, ¿sí? Sí se ha venido realizando esa evaluación, ¿sí? Nosotros deberíamos verificar, ¿sí?, cómo se ha realizado la evaluación del cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Cómo se ha desarrollado cada una de las auditorías que se encontraban, como compromisos al momento de implementar el sistema de gestión, ¿sí? También deberíamos verificar la revisión y aprobación de los informes de auditoría relativos al cumplimiento del alcance y los objetivos de auditoría, ¿sí? Deberíamos tener esa revisión y aprobación, ¿sí? La alta dirección revisó, verificó, ¿sí? Y fueron aprobados los informes que se presentaron cuando se hicieron esas auditorías, ¿sí? Se verificó el cumplimiento del alcance y los objetivos de la auditoría, ¿sí? Entonces nosotros vamos a verificar cómo cómo se han venido trabajando esos resultados, si probablemente nos sirven como base para poder continuar la mejora, para poder alcanzar la mejora continua, ¿sí? También se debe verificar la eficacia de las acciones tomadas, ¿sí? Y en algún momento las personas que realizaron las auditorías presentaron acciones correctivas, ¿sí? Y se debe verificar cómo se alcanzó o si fueron o no eficaces esas acciones tomadas, y tratarlos como hallazgos de auditoría, ¿sí? Esos vendrían a ser ya hallazgos que nos van a ayudar a nosotros a evaluar las acciones que se han tomado, ¿sí? También vamos a verificar si se han distribuido los informes de la auditoría a las partes interesadas pertinentes, ¿sí? Aquí nosotros vamos a verificar cuántos informes se han presentado y a quién nomás le han entregado y qué tipo de expectativas surgen por parte de esas partes interesadas para que en base a eso nosotros también podamos presentar un nuevo programa con nuevos objetivos, ¿sí? Teniendo en cuenta la necesidad de alguna auditoría, ¿sí? En cuanto al seguimiento, ¿sí? Porque recordemos que esto es un ciclo, ¿sí? Una vez que ya terminaron las auditorías, ya presentaron auditorías por parte de personal que ya ha estado gestionando el programa de auditoría, y nosotros vamos a tener una base con la que continuar y presentar mejores oportunidades y gestionar la mejora continua. Vamos a verificar cómo se han gestionado o cómo se van a conservar los registros del programa de auditoría, ¿sí? Tenemos tres literales que nos hablan que debemos tener en cuenta los registros relacionados con el programa de auditoría, los registros relacionados con cada auditoría, ¿sí? Y los registros relacionados con el equipo auditor, ¿sí? Nosotros vamos a verificar si se han cumplido o no las fechas en cuanto al calendario de auditorías. Esto prácticamente lo que está relacionado con el programa de auditoría, ¿sí? Lo que está relacionado con el programa de auditoría habla de fechas, de acuerdo al calendario, de acuerdo a los objetivos y la extensión del programa de auditoría, y cómo se han venido desarrollando para poder alcanzar los objetivos,
¿sí? Y es por eso que habla de la eficacia del programa de auditoría, cómo se han conservado estos registros, ¿sí? Si se ha cumplido o no con las fechas que se han propuesto al momento de implementar el sistema de gestión. Y en cuanto a los registros relacionados con la auditoría, estamos hablando de planes de auditoría y los informes de auditoría que existan al momento de recibir la información. ¿Qué tipo de hallazgos y evidencias objetivas se encuentran de cada una de las auditorías que se hayan realizado? Informes de no conformidad, qué correcciones y acciones correctivas se hayan presentado, si se han o no desarrollado esas acciones que se presentan, ¿sí? En cuanto a los registros relacionados con el equipo auditor, cómo se ha evaluado la competencia y el desempeño del equipo auditor, ¿sí? En cuanto a los criterios de la selección de los equipos auditores y los miembros del equipo, así como su formación, ¿sí? Aquí ya se va desarrollando, ya vamos teniendo en cuenta que para verificar la evaluación del equipo auditor se habla ya de la competencia, se habla ya de la competencia y desempeño, ¿sí? Y se habla de su formación, ¿sí? Entonces, como podemos darnos cuenta, ya no solo dice, o ya no solo nos habla de la competencia, de los conocimientos, de las actividades que se han desarrollado, ya estamos hablando de la formación, de la experiencia que se va teniendo en cada uno de las auditorías que se van a realizar o que se han realizado, ¿sí? Y nosotros vamos a verificar cómo se ha venido gestionando y cómo se han conservado todos estos registros, ¿sí? Y nosotros, con esto también, nosotros vamos a tener la oportunidad de ir formándonos, de ir teniendo más experiencia, porque vamos a tener el acceso a esa documentación. A ver, la persona que realizó la auditoría hace un año, o hace 2 años, o hace 3 años, ¿cómo seleccionó a su equipo auditor? ¿Sí? ¿Cómo, bajo qué criterios? ¿Sí? ¿Qué tipo de conocimientos nomás estaba solicitando para que sean parte de su equipo auditor? Entonces, en base a eso, nosotros también ya vamos formándonos, ya vamos teniendo más experiencia para poder desarrollar las actividades de auditoría. Y tenemos que ser un poco prácticamente más, si valdría el término, un término común, ¿sí? Ser un poquito curiosos y ser hiperactivos en ese campo para ir teniendo conocimiento de las actividades que se deben desarrollar e ir formándonos profesionalmente. Bien, en cuanto al seguimiento del programa de auditoría, ¿sí? Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían asegurar la evaluación en cuanto al cumplimiento de los calendarios, ¿sí? Ahí vamos a verificar si se ha cumplido los calendarios, se han cumplido las fechas, ¿sí? En cuanto al logro de los objetivos, ¿sí? Recordemos que existen objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y en base a eso, pues nosotros también podemos verificar si se da o no seguimiento al programa de auditoría, cada qué tiempo se propone que se que se realice la auditoría. Y también tenemos que tener en cuenta cómo se ha venido desarrollando esas actividades en cuanto al desempeño
de los miembros del equipo auditor, ¿sí? Y aquí tenemos que incluirlo, debemos verificar, ¿sí? Al líder del equipo, ¿sí? Cómo ha realizado sus actividades, lo que les comentaba, ¿sí? Todo lo que el líder del equipo auditor o todo lo que el, el equipo de auditoría ha realizado va a quedar como evidencia, ¿sí? Y nosotros debemos realizar ese análisis y en base a eso cumplir con el seguimiento del programa de auditoría, ¿sí? Porque nosotros vamos a aprender de ellos, ¿sí? Haciendo, verificando, ¿sí? La capacidad de los equipos auditores para implementar el plan de auditoría, ¿sí? ¿Cómo podemos realizar el seguimiento? ¿Sí? Verificando la capacidad de los equipos auditores para implementar el plan de auditoría, ¿sí? ¿Cómo se implementó el plan de auditoría? ¿Sí? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Qué tipo de capacidades, qué tipo de conocimientos tenían estas personas para poder implementar el sistema de gestión, el plan de auditoría? ¿Y cómo se presentaron todas las, todas la, cómo se presentaron todas las sugerencias o retroalimentación de los clientes en cuanto a la auditoría, ¿sí? Las sugerencias o retroalimentación que los clientes de la auditoría presentan a los auditados, ¿sí? Cómo se han presentado las sugerencias o la retroalimentación de los expertos técnicos y otras partes pertinentes o partes interesadas. La suficiencia y adecuación de la información documentada en todo proceso de auditoría, ¿sí? Así nosotros podemos verificar si se da o no seguimiento al proceso de auditoría, ¿sí? Verificando la suficiencia y adecuación de la información documentada, ¿sí? Debemos verificar cómo se han venido desarrollando estos documentos, si tienen o no los documentos para poder cumplir con las actividades de auditoría. Algunos factores pueden indicar la necesidad de modificar el programa de auditoría. Estos pueden incluir cambios en los hallazgos de auditoría, el nivel demostrado de eficacia y la madurez del sistema de gestión del auditado. Y debemos tener en cuenta que la madurez del sistema de gestión, sí, la madurez del sistema de gestión nos da prácticamente la oportunidad de verificar si se está o no alcanzando los objetivos. Y es por eso que habla de eficacia. Cuando encontramos la palabra eficaz o eficacia, debemos tener siempre en cuenta que va a hablar de los objetivos en cuanto a las actividades que desarrolla de acuerdo a su política, a la cual se haya comprometido en cumplir, ¿sí? También debemos tener en cuenta que otro factor muy importante que se debe considerar en el seguimiento de la auditoría es verificar la eficacia del programa de auditoría. Y si no es eficaz este programa, podemos proponer que se modifique el programa de auditoría, ¿sí? Si no es eficaz este programa, nosotros podemos proponer que se haga una modificación. Nosotros estamos realizando una gestión del programa de auditoría para posteriormente, para posteriormente eh, tener en cuenta que se va a realizar la auditoría en base a una propuesta por parte de cada uno de nosotros o de nuestro equipo auditor, ¿sí? Para poder verificar el seguimiento del programa de auditoría, se debe tener en cuenta
el alcance. Se debe tener en cuenta el alcance y es por eso que una de las actividades que vamos a desarrollar es el tema del taller, el alcance de una auditoría, ¿sí? Debemos tener en cuenta las normas y otros requisitos de la organización a la que esté comprometida. Debemos tener en cuenta si los proveedores o partes interesadas externas se encuentran con algún tipo de conflictos o intereses, ¿sí? Se debe tener en cuenta cuáles son los requisitos del cliente en cuanto a la auditoría para poder definir si se está o no dando el seguimiento pertinente al programa de auditoría. Y en base a eso, pues, de ser necesario, definir si se necesita o no modificar el programa de auditoría. Una vez que nosotros hayamos realizado la gestión del programa de auditoría en base al seguimiento que se le ha dado, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de verificar ese seguimiento. Ahora sí nosotros vamos a verificar en cuanto a la revisión y mejora del programa. Sí, las personas responsables de la gestión del programa de auditoría y el cliente de la auditoría deberían revisar el programa para evaluar si se han alcanzado o no los objetivos, ¿sí? Aquí se va a verificar lecciones aprendidas, ¿sí?, en la revisión del programa de auditoría para usarse como entradas para la mejora del programa, ¿sí? Cuando nosotros ya hayamos realizado la revisión, ¿sí? Cuando nosotros tengamos prácticamente la seguridad de que ese programa de auditoría se ha venido realizando de acuerdo a una gestión programada, de acuerdo a un seguimiento minucioso, ¿sí? Se ha venido revisando y se ha venido buscando la mejora continua del programa de auditoría. Nosotros vamos a pasar a realizar la auditoría, ¿sí? Vamos a pasar a realizar la auditoría teniendo en cuenta el entorno de la empresa, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades que se van a presentar al momento de realizar la auditoría, teniendo en cuenta qué estrategia se va a desarrollar para poder iniciar o realizar la auditoría de acuerdo al ciclo de vida al ciclo de vida, cadena de valor de las actividades o productos que se expenden dentro de esta organización, ¿sí? Y como tenemos en pantalla, todo esto se resume en estos 4 pasos. Toda la subcláusula 5, toda la subcláusula, perdón, toda la cláusula 5 que nos habla de gestión del programa de auditoría se resume en estos cuatro puntos. El entorno o contexto de la organización, ¿sí?, para auditar los riesgos, para verificar las oportunidades, ¿sí?, eh, para definir esa estrategia y teniendo en cuenta el ciclo de vida y cadena de valor de las actividades. En base a estos 4 puntos y después de haber realizado la gestión del programa de auditoría, después de haber verificado cómo se hizo el seguimiento, cómo se ha venido realizando el seguimiento del programa, nosotros vamos a pasar a realizar la auditoría. Y pasamos a realizar la auditoría teniendo en cuenta que debemos preparar el inicio de la auditoría. El inicio de la auditoría está primeramente con la gestión del programa de auditoría y pasa a la preparación de las actividades de la auditoría, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ya la documentación, hemos realizado el análisis, tenemos toda la información en cuanto a las actividades que desarrolla o ha desarrollado la empresa,
nosotros ya podemos empezar a preparar las actividades de la auditoría. Nosotros podemos realizar las actividades de auditoría y luego preparamos la distribución del informe de auditoría. Cuando ya se finaliza la auditoría, nosotros debemos nuevamente realizar el seguimiento de la auditoría. Todo esto es el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. Pasamos directamente a la cláusula número 6, que se resume, me parece, sí, son 7, me parece, son 7 subcláusulas que vamos a analizar en cuanto a la realización de la auditoría. Si nos habla de manera general, si nos habla de qué debemos realizar en cuanto al inicio de la auditoría. En el inicio de la auditoría debemos tener en cuenta eh, dos subcláusulas muy importantes, ya que la primera nos habla de generalidades, ¿sí? La 2 y la 3 nos habla del establecimiento del contacto con el auditado, cómo vamos a abordar, cómo vamos a presentar nuestra propuesta, ¿sí? Vamos a verificar cómo se determina la viabilidad de la auditoría. Y en cuanto a la preparación de las actividades de la auditoría, nosotros vamos a realizar la revisión de la información documentada y nosotros vamos a presentar una propuesta, ¿sí? Luego de haber revisado esa información, vamos a planificar la auditoría y vamos a presentar esa planificación basado en el enfoque de riesgos, ¿sí? En el enfoque de acuerdo al detalle de la planificación, y vamos a asignar las tareas al equipo auditor en base a toda la información que nosotros hayamos recibido. Nosotros vamos a asignar las tareas del equipo auditor porque ya sabemos cómo ha trabajado o cómo se han realizado las actividades. Tenemos del conocimiento amplio de cómo se ha venido realizando el seguimiento para la mejora, ¿sí? Vamos a preparar la información documentada para la auditoría y vamos a iniciar, en el cuarto paso, vamos a iniciar con las actividades de auditoría y vamos a asignar roles y responsabilidades tal como lo hicieron las personas que gestionaron el programa y vamos a realizar una reunión de apertura. Vamos a definir cómo se va a realizar la comunicación durante la auditoría, ¿sí? Se va a verificar o se va a presentar una propuesta en cuanto a cómo se va a acceder a la información, qué tipo de método se va a utilizar para realizar la auditoría, ¿sí? Se va a proponer o se va a definir cómo se va a realizar esa información documentada durante la auditoría, ¿sí? Se va a verificar la información, se va a realizar o se va a verificar los hallazgos de la auditoría, ¿sí? Se van a evaluar y en base a eso tener las conclusiones. Se va a presentar, se van a presentar las conclusiones, pero antes de eso, pues debemos realizar una reunión de cierre, ¿sí? En la cual va a estar presente el, el auditado, si es necesario, los jefes de cada área del auditado, los expertos técnicos para que tengan conocimiento de todo lo que se ha realizado, ¿sí? Se va a verificar el contenido de las conclusiones de la auditoría, se va a verificar en la, el cumplimiento de las actividades en cuanto a la reunión de cierre y preparar la distribución del informe de auditoría. Entonces, como podemos darnos cuenta, todo lo que nosotros hemos verificado en la gestión del programa, en la realización de la auditoría, nosotros lo vamos a desarrollar. Y nosotros hemos venido verificando cómo se han tratado los hallazgos, hemos venido verificando cómo se evaluaron eh, los formularios, informes, cómo se seleccionó el equipo auditor, ¿sí?
A toda esa información hemos tenido acceso y todo lo que hemos analizado lo vamos a realizar nuevamente. Vamos a distribuir el informe de auditoría, vamos a realizar una finalización de auditoría en la cual debe constar cómo se va a eliminar la información que no debe salir de la empresa. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Y por último, vamos a las actividades de seguimiento y auditoría. Nos podemos dar cuenta que todo lo que hemos analizado en la gestión del programa de auditoría, nosotros lo vamos a desarrollar en el capítulo número 6 o cláusula número 6. Aquí tenemos prácticamente un esquema, ¿sí? Una visión general del proceso típico de recopilación y verificación de la información, ¿sí? Nosotros tenemos la fuente de información, que prácticamente sería eh, los responsables de la gestión del programa de auditoría, ¿sí? Vamos a recopilar mediante un muestreo apropiado, se va a verificar las evidencias de la auditoría, se va a verificar la evaluación frente a los criterios de auditoría, se van a tener acceso a los hallazgos, se va a realizar una revisión y por último se presenta la conclusión. Todo lo que nosotros vamos a revisar, toda la información a la que vamos a tener acceso, nosotros la vamos a replicar, ¿sí? En base, no vamos a copiar lo que ya hicieron, vamos a mejorar, ¿sí? Vamos a presentar una mejor alternativa para que la empresa pueda obtener mejores resultados, ¿sí? Y esto lo iniciamos, ¿sí? Con la directriz del 6.2.2, realizando el establecimiento o vamos a tomar contacto con el auditado, ¿sí? Recordemos que el 6.1 nos habla de manera general, ¿sí? Y es por eso que nos vamos directamente al 6.2.2, donde nos dice cómo vamos a tomar contacto con el auditado, con el cliente, con la persona que solicitó nuestro servicio como auditor, ¿sí? Y nos dice que el líder del equipo auditor debería, ¿sí? No es algo obligatorio, pero sí debe asegurarse que se establece los canales de comunicación. Señor gerente, señor director, nosotros vamos a realizar una comunicación de manera formal. Vamos a presentar el alcance de la auditoría por medio de un oficio o vamos a presentar un informe de acuerdo a las actividades a las cuales hemos tenido acceso y vamos a presentar términos de referencia. Bueno, todo de acuerdo a la experticia o formación que hayamos obtenido en el tiempo en que nosotros nos hayamos dedicado a realizar auditorías, ¿sí? Vamos a tener o vamos a establecer la autoridad que se lleva con la que se lleva a cabo la auditoría, ¿sí? ¿Qué quiere decir con la autoridad para llevar a cabo la auditoría? Nosotros somos un equipo, ¿sí? Y yo soy el representante de mi equipo auditor. Podría decirse que yo voy a estar al frente como autoridad, se podría decir, ¿sí? Jerarquizado con los expertos técnicos bajo mi liderazgo, ¿sí? ¿Cómo se va a proporcionar la información, señor gerente, estimado director? La información, por favor, la necesitamos digital o de manera física. Sí, vamos a solicitar por medio de oficio acceso a cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a establecer ese contacto, ¿sí? A través de los requisitos legales y reglamentarios, ¿sí? Es probable que el, el gerente, el director, no, no tenga esa necesidad de, de poner observadores, ¿sí? Pero si de existiera,
¿sí? Si tal vez el auditado, el gerente o el director establece y dice, ¿sabe qué? Yo voy a poner observadores, ¿sí? Lo puede realizar. Esto se debe definir cuando se hace el contacto con el auditado, ¿sí? O tal vez si se necesita de guías o intérpretes para el equipo auditor, ¿sí? Tal vez nosotros no tengamos el conocimiento, entonces vamos a decirle al auditado, al gerente, que vamos a necesitar personas que puedan realizar la interpretación de algún tipo de ley o probablemente si se está trabajando con personas de que con personas que usan un, que usan algún tipo de comunicación especial, ¿sí? Entonces necesitamos que esa persona nos ayude a interpretar lo que nos están queriendo decir las personas que se encuentran a cargo de un área, ¿sí? Y de esa manera, pues vamos a determinar la viabilidad de la auditoría. Una vez que nosotros ya hayamos tenido contacto, ¿sí? Se va a verificar la viabilidad de la auditoría. ¿Cómo se va a verificar? ¿Sí? A través de la disponibilidad de la información. Esta información es suficiente y apropiada para planificar y llevar a cabo la auditoría. ¿Sí? Nosotros debemos determinar, ¿sí? Sí, sabe que no hay documentos en cuanto a auditorías anteriores, ¿sí? Es probable que no haya, ¿sí? Entonces, si no hay, nosotros debemos empezar de cero y comunicarle al gerente, al director que no existe la información. Sin embargo, hay la predisposición por parte de los expertos técnicos o por parte de los observadores que se puede realizar esta actividad de esta manera. Todo depende de cómo se vaya realizando las actividades y todo se puede realizar conforme a las coordinaciones que se realicen, conforme a la cooperación que presenten cada uno de los expertos y del mismo auditado, ¿sí? Aquí también se va a determinar el tiempo y los recursos adecuados para llevar a cabo la auditoría. Es por eso que, como habíamos hablado, que dentro de la gestión del programa de auditoría se debería verificar el tiempo que ellos determinaron de cumplir las actividades de una auditoría y nosotros podemos proponer que ese tiempo es muy amplio, es mucho tiempo o probablemente es muy corto tiempo, ¿sí? Porque se me viene a la mente que hay personas que se ponen a trabajar en cuanto a la implementación de un sistema de gestión, ¿sí? Y no determinan el tiempo de entrega del sistema de gestión. Y si esa persona está trabajando no por, no por resultados, sino que está trabajando por una actividad y a esa persona que está trabajando por resultados le conviene, ¿sí? Tal vez por conveniencia, presentar lo más pronto posible ese sistema de gestión, entonces lo va a realizar en un corto tiempo. Pero si la otra persona, poniéndolo en otro ejemplo, la otra persona no lo trabaja por resultados, lo trabaja por tiempo, ¿sí? A esa persona le conviene seguir trabajando, si es posible, se demora 1 o 2 años en la implementación de un sistema de gestión para que le sigan pagando, ya tendría un sueldo asegurado por dos años, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante verificar el tiempo y los recursos adecuados para llevar a cabo tanto la auditoría como la implementación de un sistema de gestión, ¿sí? Bien, estimados participantes, tenemos las 8 de la noche con 57 minutos. Quiero saber si es que hay algo que no está claro, si necesitan que se vaya profundizando en algo más.
o si necesitan que me, que me haga entender en algo que probablemente no haya topado un punto específico y me lo hagan saber. El día de mañana no nos vamos a conectar. El día de mañana tengo una actividad en campo y no me es posible por conectarnos. Nos vamos a conectar el día jueves. Sí, el día jueves vamos a revisar el tema de la realización de la auditoría. Vamos a terminar este capítulo o cláusula en cuanto a la realización de la auditoría y terminamos con la competencia de las auditorías el día jueves. Y el día viernes ustedes van a terminar o van a presentar el taller y de esa manera pues van a tener acceso al cuestionario con el que van a poder dar la evaluación ante el Ministerio de Trabajo. Puedan obtener su certificado de formación de auditor interno. Estimados participantes, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. De no ser así, agradezco la participación de quienes lo realizaron, agradezco su atención y les deseo una muy buena noche. Pueden salir de la sesión. Gracias.